El primer obstáculo son las creencias sinceras pero equivocadas. Las creencias sinceras pero equivocadas. En una agencia de transporte interprovincial llegó apresuradamente un pasajero, subió raudamente al ómnibus y tomó el número de asiento que le correspondía. Pero poco después llegó otro pasajero que, sorprendido y algo ofuscado, le reclamó que ese asiento le correspondía. Compararon números y tenían exactamente el mismo número. El primer pasajero, sentado, estaba convencido que era su asiento y lo defendía a capa y espada, con enojo, con furor. El segundo, enojado, también reclamaba su asiento. Y por enfrascarse en una discusión, no se dieron el tiempo para analizar bien los boletos. El controlador se percató de lo que sucedía. Intervino en esa discusión muy acalorada. Ellos, creyendo que les habían vendido el mismo número de asiento, le increparon fuertemente al controlador. Este pidió los boletos calmadamente y, después de una mirada minuciosa, explicó al pasajero que se había sentado primero que no era su ómnibus ni era su asiento, sino que el ómnibus pertenecía a un horario anterior. Se había retrasado 1 hora y le correspondía al segundo pasajero. El suyo estaba en otra ubicación. Hecho de la vida real, ¿qué había pasado? ¿Por qué reaccionó este primer pasajero que se sentó? ¿Sabe por qué reaccionó así? Porque estaba sinceramente equivocado. Por eso discutió, por eso defendió su asiento, porque estaba sinceramente equivocado. En este capítulo que hemos leído, aparece por segunda vez Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, un devoto de la ley judía, un fanático de las tradiciones ancestrales de sus padres, de su nación. Hombre que vivía y actuaba conforme a lo que creía, sinceramente, pero estaba equivocado. Tan igual como muchas personas hoy en día que viven y creen con sinceridad muchas creencias, pero que están sinceramente equivocados. Pero también hay cristianos, hay creyentes que, siéndolo, creen con sinceridad algunos aspectos doctrinales y de conducta, pero que a la luz de la palabra del Señor están verdaderamente equivocados. Yo pregunto allí, ¿hacia dónde conduce la sinceridad equivocada o las creencias sinceras equivocadas? ¿Hacia dónde condujo su creencia sincera pero equivocada de Saulo? Pues déjeme responder a esta pregunta con el primer punto esta mañana. Bueno, lo condujo a ser un perseguidor fanático sinceramente equivocado. Lo condujo a ser un perseguidor fanático sinceramente equivocado. Mire usted cómo comienza este capítulo y este párrafo. Y dice, y Saulo consentía ¿en qué? ¿Consentía en qué? ¿En qué dice el versículo bíblico? Allí, versículo 1. ¿Y Saulo consentía en qué? En su muerte. Recuerda usted la historia anterior, ¿no es cierto? Habían tomado ¿a quién? A Esteban. Lo habían sacado fuera del Sanedrín y tomaron piedras y, como para no transpirar,
los hombres que apedreaban, ¿qué hicieron con sus ropas? ¿Los pusieron a quién? A los pies de Saulo, ese joven llamado Saulo de Tarso. Y este hombre dice que consentía ¿en qué? En su muerte. El vocablo desde ya está expresando de veras una aprobación sincera. Desde ya. Es decir, lo hacía él con sinceridad. Y vamos a explicar por qué. Porque este hombre se convirtió en un perseguidor fanático que estaba equivocado, porque se sentía realmente insultado con el mensaje de los seguidores de Cristo. Insultado porque la nueva secta del judaísmo, hermanos, golpeaba la esencia de la formación judía de Saulo y sus estudios rabínicos. Si hacemos un estudio rápido de su vida, podemos entender que Saulo de Tarso nació en Cilicia. Ahí en Hechos 22:3 lo dice. Dice que era hebreo de hebreos. Imagínense. Lo dice Hechos 16:37, 2 Corintios 11:22, etc. Dice que era hijo de fariseo. Y su padre era romano, por tanto él también era romano. Tenía doble nacionalidad, hebreo y romano. Pero también se había educado en Jerusalén con Gamaliel. Y Gamaliel era un hombre muy respetado, un docto en doctrina, en conocimiento judaico, en la doctrina, en la ley mosaica, en la ley de Moisés. Y este hombre de Gamaliel era el nieto de Gilel, que fundó una escuela gileliana. Un hombre muy preparado, porque aprendió a sus pies. Y por eso se convirtió en un fariseo realmente consagrado. Se identificó y se consagró tremendamente al fariseísmo. Si lo medimos por la ley, su vida de veras era impecable. Filipenses 3:6 lo dice. Un hombre moral, un hombre de veras probo en su conducta. De tal manera que este hombre era un candidato potencial para convertirse de veras en un gran líder de la fe judía. Pudo convertirse en un sumo sacerdote. Así que un hombre muy bien preparado, muy bien concientizado, muy bien de veras preparado en la ley judía. Por eso de veras tenía enojo y tenía fastidio contra los del camino. Tenía fastidio. Como devoto de la ley judía y la tradición de sus padres, él llegó a pensar que estos cristianos eran realmente unos impíos. Él pensó que estaban apartando del camino de salvación a las personas, y sobre todo lo que más le enardecía a él era porque decían que Jesús era el único camino al cielo, el único que podía salvar a los seres humanos, dejando de lado la ley que él defendía, porque él defendía mucho la ley de Moisés. Y eso lo llevaba de enojo en enojo, de ira en ira, y estaba realmente enardecido contra ellos, y aún lo llevó a odiar a los cristianos. Por eso él dio su consentimiento para que mataran a Esteban, y enterraron a Esteban, dice el versículo 2, y el versículo 3, miren lo que dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Dice, asolaba la iglesia. La palabra asolar, lumaíno, significa ultrajar, maltratar, ensuciar, insultar,
Habla de desmembramiento de un cuerpo por un animal. El verbo aquí usado está describiendo a un animal salvaje destrozando su presa. Imagínense. Qué fuerte es el término. Como un toro salvaje que botaba humo de la nariz enojado, ¿no es cierto? Un animal salvaje hambriento que quería su presa con los dientes allí, quería destruirlos, destrozarlos, imagínense. Tanto era de veras el celo de este hombre que creyó todo eso y quería destruirlos. En versos posteriores, sigue por favor otro cuadro. En versos posteriores, mire cómo asolaba a la iglesia. El mismo Pablo o Saulo lo decía. Su aprobación para apedrear a Esteban muestra que el exterminio de esta secta sería la pasión de su vida. ¿Se imagina usted eso? Desde aquí, desde que consintió, y él no lanzó una piedra, pero sí consintió en su muerte. Comenzó a demostrar ese carácter, esa creencia, ese supuesto celo que tenía, y comenzó a exterminar a los cristianos con esa ferocidad de animal. Perseguía por igual a hombres y a mujeres hasta la muerte. Ahí está el versículo. Entrando en casas y sinagogas, ahí está Hechos 22:19. Siguiente, por favor, rapidito. Dice, hizo echar en la cárcel y azotar a los creyentes. Si renunciaban a su fe en Jesucristo, dice él, los forcé a blasfemar. Los dejaba en libertad. Si no se retractaban, los mataba. Y más todavía, como enfurecido sobremanera contra ellos, dice. Enfurecido contra ellos. Blasfemó, denunció a Jesucristo, perseguidor e injuriador, violento. ¿Qué más? Era un hombre con gran autoridad, cuya devoción a Moisés controlaba completamente su vida y casi la destruyó. Y sigue otro, por favor. Mire, él creyó, ojo, sinceramente que estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Pablo dijo a los líderes judíos, y yo con toda buena conciencia, ojo a esto, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Marque eso. Pablo sintió que estaba sirviendo a Dios, pero no lo estaba haciendo verdaderamente. Estaba sinceramente equivocado. Estaba sinceramente equivocado. De tal manera, mis hermanos, que esta condición de creer sinceramente lo que él pensaba y creía equivocadamente, lo condujeron a Saulo a confundir celo con fanatismo. Celo con fanatismo. ¿Y qué es el fanatismo? Por favor, avanza. ¿Qué es el fanatismo? ¿O qué es el fanático? Es la persona que defiende una creencia o una opinión con pasión exagerada y sin respetar las creencias y opiniones de los demás. Saulo se había adherido fuertemente a la ley judía. Él la creía firmemente. Estaba tan apasionado que lo encegueció. Y por eso actuó de manera violenta e irracional, creyendo que sus ideas, su doctrina era la mejor y la única válida, por lo que menospreciaba las opiniones de los demás y los destruía. Confundió celo con fanatismo.
Y si hablamos de fanatismo, ¿cuánto daño realmente ha hecho en la historia de la humanidad? ¿Se acuerdan de las cruzadas al Medio Oriente, Inglaterra y otros países? Mataban gente en nombre de Dios, porque creían que Dios les mandaba a reconquistar su tierra y comenzaron a hacer estragos. ¿Se acuerda usted de la Santa Inquisición? Como ese fanatismo religioso de decir la única verdad es la única iglesia, etcétera, y comenzaron a matar a cristianos, a personas a los que se creían brujos y todo lo demás. Lo implantaron en muchas partes del mundo y mataron a muchas personas. Fanatismo religioso. ¿Y qué decir del islamismo, por ejemplo? La religión islamita es la más violenta que conocemos, que usa personas bomba, ¿no es cierto? Y se van y se meten entre las personas, muchas personas se hacen estallar, matan a muchas personas. ¿En nombre de quién? De Alá, su Dios. Fanatismo religioso. Hay otros fanáticos, por supuesto, del fútbol, los hooligans, por ejemplo, ¿no? En Inglaterra, por ahí, por no decir los de la U y Alianza, ¿no es cierto?, que se pelean cada vez que hay partidos. Fanáticos. Pero el fanatismo, mis hermanos, no está bien. Y aunque no llegan al fanatismo, sus creencias sinceras los conducen a rechazar el Evangelio de Jesús. Se enojan cuando les comparten el Evangelio verdadero del Señor, porque tienen en su mente una creencia contraria. Yo la creen firmemente, le creyeron al catedrático que dijo no hay Dios y le mostró algunas supuestamente pruebas, dejando a las otras. Y como que lo convencieron a ese joven, a esa persona, para decir no hay Dios. O hacerles creer que porque hay violencia, hay maldad en la tierra, Dios no existe. Olvidando que nosotros somos los responsables de esta tierra. Y la tierra está como está, no por Dios, sino por nuestra pésima responsabilidad o irresponsabilidad. Hay gente que ha construido en su mente el ateísmo, gente que rechaza a Dios, gente que insulta a Dios, que se ha vuelto fanático de la lectura, del ateísmo, gnosticismo, etcétera, etcétera. Lo tienen tan fuerte en su mente que cuando escuchan el Evangelio dicen no, eso es mentira, y se violentan y comienzan a rechazarlo. ¿Usted alguna vez se ha tocado con alguna persona así? Cuando le comparte el Evangelio y se enojó. ¿En su experiencia evangelizadora encontró personas así? Yo sí. Que nos cierran la puerta en la cara, que nos echan agua, que nos tiran al perro, ¿no es cierto? Que nos insultan, que nos levantan falsos testimonios, que nos hacen la vida imposible echando la basura al costado de la vecina, ¿no es cierto? Hay personas que reaccionan violentamente porque tienen creencias que ellos viven con sinceridad. Ellos creen que están en lo correcto. Sinceramente lo viven, pero están sinceramente equivocados. Sinceramente equivocados. Por esta razón, mis hermanos, en el evangelismo es necesario ser comprensivos. Sea comprensivo, hermano. Considere que las personas en sus creencias sinceras pero erradas no ataquemos sus objetos de culto, ni condenemos sus ideas erradas, ni pida caiga del cielo fuego para que los consuman y sea rechazado. Lo digo porque hay cristianos de veras que se molestan porque lo rechazan.
Y en vez de predicarles con amor, le predican con el ceño fruncido. Pecador, te vas al infierno por rechazar el evangelio de Jesucristo. Y van a su casa, le rompen todos sus imágenes de culto y todo lo demás, y se pelean con la misma familia y no sé cuánta cosa. Rompen, ¿no es cierto?, la amistad o la relación familiar con los familiares, porque usted es un celoso cristiano que defiende la verdad del Señor, atacándolos, humillándolos, creyéndolos más pecadores que nosotros, los cristianos. Esa no es la manera de compartir el evangelio. Esas creencias sinceras pero erradas son un obstáculo para el evangelismo, mis hermanos. Y nosotros necesitamos realmente hablarles con amor. Con autoridad sí, pero con amor y con la verdad de la palabra del Señor. En su tiempo, con mucha sabiduría, como Dios quiere que lo hagamos. Sobre todo respaldándolo con nuestro testimonio. ¿Qué es lo que la gente quiere ver? La gente está cansada de ideologías, de ideas, de filosofías. Créame, la gente no quiere hablar de mucho de eso. Quiere ver vidas. Vidas nuevas, vidas diferentes. Vidas que sean verídicas, veraces. Cuando le dicen no peques, pues no peca. Quieren ver. En el ámbito cristiano, lamentablemente también hay creencias sinceras pero erradas que están sinceramente equivocados. Permítame mostrarles algunas. Mire, la primera. Creer que en el hacer servicio, dejando de lado el ser, obediencia y carácter, se agrada al Señor. Es decir, yo hago buenas obras para el que no es cristiano. No importa cuánto peque, hago buenas obras y la compenso. ¿No es cierto? Y así voy al cielo, dicen ellos. ¿Qué tal mentira? Eso nos dice la palabra. Pero el cristiano, hay quienes quieren servir al Señor con sus dones, sus talentos en la iglesia y trabajan, pero están viviendo una doble vida. Afuera están pecando contra el Señor y contra la iglesia de Cristo. Son duales en su vida. Y el ser no le toman en cuenta. Creen que con el hacer es suficiente para hablar a Dios. El versículo que pongo allí es este. Claramente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Queridos amigos que no conocen al Señor todavía, no bastan con las buenas obras, hay que hacer la voluntad de Dios. Cristiano, no basta con servir al Señor con fidelidad, es necesario hacer la voluntad de Dios en la obediencia, en el carácter cristiano, una vida santa, una vida apartada del pecado. Otros creen, siguiente, que ya se ha dado suficiente en el servicio al Señor y replegándose en un descanso eterno. No sé por qué se metió la idea esto de algunos cristianos que dicen, bueno, yo tengo 40 años ya de cristiano, ya serví 30 ya, y se han apartado. Ya no se le ve ningún ministerio de la iglesia, creyendo que ya lo dieron ya. Es tiempo de descansar. ¿Dónde dice en la palabra eso? Es una mentira. Claro, viven su vida cristiana con sinceridad,
Vienen a la iglesia, cumplen con todo lo que el Señor les demanda en ese sentido, pero en el servicio dicen, no, suficiente, ya estoy viejo, estoy vieja, ya no doy más. ¿Qué dice el Señor? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere cuando venga encontrarle todavía sirviendo. Hasta que el Señor se lo lleve a su presencia sirviendo. Hay diferentes maneras de servir al Señor, por si acaso. Le decía hoy a una hermana que me decía que no podía estar en tal ministerio. Le dije, hermana, encárguese de discipulado. Llame a otros para animarlos. Ore por otros. Visite a otros. Tráigalos a la iglesia. Motívelos. Qué gran ministerio es ese, hermanos. Tal vez no se encuentre activo en un ministerio en la iglesia, pero sabe, está edificando vidas, está evangelizando, llevando el evangelio a otras personas. Ese servicio al Señor también. Sirva al Señor, no se repliegue en un sueño eterno, por favor. Otro más. Creer que algunas prácticas del mundo se pueden hacer porque son inofensivas, olvidando que de una u otra forma afecta su testimonio, el de la iglesia y en la conciencia del hermano más débil. Yo no sé, queridos jóvenes, lo digo también a ustedes. Cuidado con esa creencia. Porque hay jóvenes que dicen, tomar no es malo. Meterme a una discoteca no es malo. O ver por ahí películas, ¿no es cierto?, con contenido sexual, alto voltaje. No es malo. Depende de cómo tú lo mires. ¿Saben, mis hermanos? Están olvidando lo que la palabra del Señor dice. Están errados. Porque ¿qué dice la palabra? Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las cosas del mundo dominan finalmente. Ahí está el peligro. Dominan las cosas del mundo. Porque así entran. Porque dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. No, solamente un poquito nomás, no hace daño. Conocí una pareja que tenían problemas. ¿Sabe por qué? Porque el varón le gustaba tomar con sus amigos mientras jugaba su fulbito. Como para sacarle pica a la esposa joven, se metió también a un restaurante a comer ahí con sus amigas y se pidió el pisco sour. Y no midió las consecuencias y finalmente terminó borracha. Y cuando fui a la consejería, me acuerdo, la acusaba, el varón la acusaba, mire pastor, se emborrachó. Sí, pero tú vas con tus amigos a tomar. Cristianos, ¿eh? Y tuve que mostrar estos versículos diciéndole, miren, apártense de eso. No, pero fue un poquito, un vasito nomás. Sí, pues, pero mira pues lo que ocurre, ¿no es cierto? Mira lo que ocurre. Hay problemas familiares por eso. Con tu esposa, con tu esposo, no hay confianza. Dejen esas cosas. Porque si alguno te ve a ti, dice la palabra, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, puede ser de cerveza, de copa, lo que fuere, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Ahí está el pecado. Cuídate mucho del alcohol, mi querido hermano, mi querido joven.
Cuídate mucho. Si bien es cierto, tú vas a decir, bueno, el tomarlo es químico, no hace daño. Es cierto, químicamente podemos decir, si lo abuso, bueno, hay consecuencias. Pero ¿sabe qué? Si hay consecuencias para tu testimonio personal, para el testimonio de la iglesia y sobre todo para la conciencia de aquel que es débil. Yo no puedo refutarle o discutir con aquel débil de conciencia que dice, el tomar es pecado. Yo no puedo mostrarle, mira, la Biblia dice que no puedo hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque es débil de conciencia. De repente él ha salido del alcoholismo, o de repente tuvo un padre alcohólico, una madre alcohólica, y odia ese tipo de cosas. Y entonces, ¿por qué yo, usando mi libertad, la gracia de Dios la convierto en libertinaje? ¿Por qué? Andémonos con cuidado con el alcohol, mis hermanos. Cuidado también con los lugares de perdición como las discotecas, etcétera. No, pero ballet tampoco es malo, dicen. Sí, en sí no es malo, claro que sí. Pero no conviene. No conviene para tu vida cristiana, porque finalmente te van atrayendo, porque se rodean de otras cosas en esos lugares. Allá está el sensualismo, está la fornicación, está el alcohol, están las drogas. Y uno pregunta, ¿un joven saldrá bien librado si se mete a esos lugares y aún siendo cristiano? Lo dudo. Cuidémonos de eso, mis hermanos, creyendo que las prácticas del mundo se pueden hacer porque son inofensivas. Falso. Una falsa creencia. Otro, creer que por orar, ayunar, vigilias, etcétera, se es más espiritual que los demás creyentes. Yo no sé por qué ocurre esa mentira, de veras. Que porque oro más, porque ayuno más, que porque busco más la palabra, etcétera, soy más importante, más espiritual que el otro, así que por eso te menosprecio. Hermano, qué tremenda mentira. Si cuando uno va a la presencia de Dios, Dios te humilla, te hace ver lo miserable que eres y que somos. Y así cuando uno está en la presencia de Dios y Dios te humilla, puedes ver a tu hermano como mayores a ti, como mejores que tú. Solo de esa manera. Cuidado con esas tremendas mentiras. Y hay otras más, hermanos. Podemos pasar aquí de repente la mañana hablando de tantas mentiras que tenemos en la cabeza. Como aquel que dice, no la doy al Señor porque me va a faltar. Es que me han recortado el sueldo, pues. Es que tengo tanta deuda que no puedo darle al Señor porque tengo mucha deuda. ¿Y la confianza en el Señor dónde está? ¿Quién lo metió en esas deudas? ¿Fue el Señor? No. Nosotros mismos nos hemos metido. Y ahora me meto con Él creyendo que porque, bueno, yo no tengo ahora plata, porque tengo tantas deudas, ahora pues Dios me va a comprender, pues. Hermanos queridos, cuidado con esas mentiras. Es falta de fe, porque Dios dice, dadme y probadme que yo le abriré la ventana de los cielos y derramaré abundancia hasta que, bienes hasta que sobreabunde. Dios nos quiere dar, hermano, pero hay que creerle al Señor. Avanzamos. ¿Cómo cayó? ¿O cómo se llega a esta condición, hermanos? ¿Cómo se llega a esta condición? Por dos razones. Dice Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y jurador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice. ¿Por qué fue? Por ignorancia. ¿Y qué más? ¿Por qué? Por incredulidad. Saulo necesitaba la luz del Evangelio. Era ignorante de la palabra del Señor. Ahora usted dirá, pero Saulo conocía mucho la ley de Dios del Antiguo Testamento. Sí, pero no conocía el espíritu de la ley. Le faltaba el espíritu de Dios que le revelara el espíritu de la ley. Jesús, cuando vino aquí a la tierra, Él dijo, vengo a dar, no a abrogar la ley, sino a hablar del espíritu de la ley. Para que entiendan ustedes el sentido de por qué fueron escritos.
Saulo no entendía. Él conocía muchos mandamientos, mucha ley judía, mucho mandamiento de Moisés, pero no tenía el Espíritu de Dios en su vida. No había tocado su corazón. Le faltaba convertirse al Evangelio. Incredulidad. Uno lleva a la otra. La fe, ¿por qué viene? Viene por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Si uno no lee la palabra, ¿cómo le va a creer a Dios? Por eso es que vivimos como vivimos. Por eso vivimos, hacemos lo que nos parece, lo que creemos. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo la palabra, no estamos estudiándola, no está produciendo fe en mí para creer en mi Dios. Y es más, Saulo no conocía a Jesús, no conocía a Dios, conocía mucho de su ley, pero no conocía personalmente a Jesús. Y es un tremendo problema, un tremendo engaño. Hay mucha gente religiosa que conoce mucha ley, mucha Biblia, pero que no tiene una relación estrecha con Dios. Y Dios quiere que le conozcamos a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Esa es la vida eterna. Así que Saulo era incrédulo porque era ignorante. Si nosotros caemos en eso mismo, ignoramos de la palabra de Dios, ignoramos quién es nuestro Dios, si no tenemos relación con Él, entonces seremos incrédulos. Me llevaré por mi propia creencia, mi propia idea y no la de Dios. Muy diferente a este otro hombre. Sigue, por favor. A un perseguido, sinceramente convertido. Estamos hablando de Felipe, del versículo 4, versículo 8. Este hombre Felipe, lo pudo usted leer, fue un perseguido diferente, que tenía convicciones claras, claro que sí, que Dios lo respaldaba, que vivía en la luz. Por eso pongo allí lo otro. Evangelizó 3 regiones: Samaria, el eunuco etíope y en la zona costera palestina. ¿Por qué? Porque era un hombre sinceramente convertido, que no creía sus propias ideas, sino que seguía los mandamientos del Señor. Era un hombre que andaba en la luz de Jesús. Otro, por favor, rapidito. Diferente a Saulo, quien era muy celoso y sincero cuando perseguía a los cristianos, pero él necesitaba un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. No importa qué tan sincero hubiera sido, ni por cuánto tiempo hubiera seguido ese camino, él se habría perdido irremisiblemente. Le faltaba ¿qué cosa? La conversión. Le faltaba la conversión. ¿Qué necesitamos para salir de esto? 2 cosas, 2 versículos rapidito, 2 versículos. Avanza, por favor. Primero, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará mi camino. ¿Quién va a alumbrarnos? El Señor mediante su palabra. Segundo versículo rapidito. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y el dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Me he marcado allí. ¿Quién se dará cuenta de sus propias mentiras? Solo aquel que conoce la palabra de Dios, que conoce a Dios y a su palabra. Por eso dice: líbrame de los que me son ocultos, que se ocultan en la mente, allí en el corazón. Conclusión, por favor. Mira, hay mucha gente engañada. Hay gente que está cegada y es sincera. Hay muchos que viven en la ignorancia y error y son sinceros. Hay gente que está del lado oscuro, pero es sincera. Hay gente que hace todo lo malo con sinceridad, como los ladrones que piensan que tienen necesidad.
Hay gente que defiende la mentira sin saber y es sincera. Hay gente que indirectamente o directamente apoya la opresión por creer que está del lado correcto, como Venezuela, por ejemplo. Hay gente que se cree tan sincera, pero no deja de ser asesina y amiga de quien vive de la miseria ajena. Todas las creencias y todas las personas que tienen creencias sinceramente equivocadas, Dios es la verdad absoluta. Por eso vivamos nuestras vidas no según lo que creamos que es correcto, sino según la verdad que se encuentra solamente ¿en qué? En la palabra. Rijámonos, vivamos nuestra vida conforme a la palabra, no conforme a lo que creamos, mis hermanos, porque podemos estar equivocados. Yo no sé qué está creyendo usted, pero quiere el Señor librarnos del pensamiento de creencias sinceras pero equivocadas. Cuidémonos de eso. El Señor nos ayude. Oramos. Padre,